Relatos del lado oscuro. Relatos del lado oscuro. El trabajo de un submarinista, es decir, de un marino que trabaja a bordo de un sumergible, es un empleo muy peligroso. Históricamente ha sido peligroso y lo sigue siendo. El hundimiento del Ara San Juan de la Armada Argentina en el 2017 da muestra de que lo sigue siendo. El hundimiento del Kursk de la Unión Soviética en el año 2000, de la ex Unión Soviética en el año 2000, ha sido dramático. En el 68, los hundimientos del Scorpion y del Thresher han demostrado que las posibilidades de supervivencia en un accidente de submarino son muy pocas. Sin embargo, aquello se volvió terrible durante las grandes guerras. El submarino como tal se vuelve un elemento de combate, un elemento activo de combate en la Primera Guerra Mundial. Se conocía bien su funcionamiento desde tiempo atrás, había ideas desde el siglo XIX, pero en el siglo XX, en el primer conflicto donde se utiliza militarmente de forma exitosa, es en la Primera Guerra Mundial. Y las cifras son espantosas. Menos de 1 de cada 10 marinos de sumergible sobrevivieron a la guerra. 178 sumergibles alemanes se perdieron durante la guerra de un total de 205, lo que significa que había una enorme cantidad de bajas. Lo mismo ocurre con los americanos, aunque de una forma mucho más leve, puesto que tuvieron menor participación en la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial aquello se repetiría. Cientos de submarinos, de los conocidos como U-boats, se perderían con toda su tripulación. U-boat significa Unterseeboot, es decir, barco que navega por abajo de la superficie. Durante la Primera Guerra Mundial, esencialmente los alemanes manejaron 3 tipos de sumergibles, que eran el U-boat, que era el oceánico, el submarino oceánico para patrullas de mar abierto para grandes distancias, el UB-boat, que era básicamente un submarino costero de ataque, un barco que patrullaba las aguas bajas y que navegaba cercanos a la costa con posibilidad de repostaje frecuente. Y después estaba el tipo C, UC, el cual era tendedor de minas. Estos 3 tipos de submarino de la Armada Alemana, de la Armada Imperial Alemana, fueron frecuentes en las regiones de la costa inglesa, de la costa escocesa, de la costa irlandesa, en los Western Approaches, en la zona del Mar del Norte, en el Canal inglés, en la parte baja, en donde patrullaban esperando la llegada de barcos enemigos. Para 1917 ya era la guerra total, ya no había avisos. Al inicio de la guerra el submarino alemán salía a superficie, notificaba al barco enemigo que lo iba a hundir para que la tripulación pudiera abandonarla, y entonces disparaban los cañones. Sin embargo, cuando comienzan a surgir los famosos barcos Q, que eran barcos armados pero disfrazados de barcos civiles, los submarinos alemanes comienzan el ataque indiscriminado, la guerra total, disparaban sin aviso. Y así esperaban la llegada de cualquier tipo de barco mercante, barco militar, y atacaban hundiéndolo con los torpedos. Sin embargo, algunos de estos submarinos eran muy frágiles. Eran embarcaciones muy pequeñas. Las embarcaciones de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, el V de la clase 3, era una pequeña embarcación de apenas 600 toneladas. Las batallas en esta época, en esta Primera Guerra Mundial, se libraron de muchas formas, pero una de ellas fue la batalla submarina, que causó muchísimas bajas, que causó muchos daños, pero que también fue terrible. Las condiciones dentro de un submarino eran inhumanas. El hacinamiento, los pequeños espacios calientes llenos de gases, hediondos, con poca ventilación,
con el riesgo de ser descubierto y hundido, o que el aparato aquel fallara y se hundiera para siempre, eran condiciones muy precarias. Se requería un cierto temperamento muy especial para arriesgarse, para lanzarse a los mares. Aún así, la efectividad del arma submarina en la Primera Guerra Mundial fue tremenda. Grandes acorazados de batalla, grandes barcos mercantes, grandes barcos de carga eran hundidos con mucha facilidad por pequeñas embarcaciones de apenas 600 toneladas. Navíos de más de 30.000 toneladas fueron a dar al fondo del mar, hundidas por un pequeño submarino. Así que eran momentos muy tensos, muy difíciles, en donde se tejieron muchas historias macabras, violentas, tristes. Una de ellas es muy conocida. En medio de muchas otras historias de misterios del mar, de fantasmas, historias paranormales que ocurren alrededor de los submarinos, incluso algunas de ellas con criaturas marinas, submarinos atacados por monstruos marinos. En medio de todo esto surge la historia del submarino maldito, también conocida como la historia del submarino de la muerte, el UB-65. No hay que confundirlo con el U-65, que también navegó en la Primera Guerra Mundial, pero que hundió su propia tripulación en 1918, ni con el U-65 de la Segunda Guerra Mundial. El UB-65 es una historia que se teje de una forma muy peculiar, porque se teje entre una verdad histórica y una historia de fantasmas que muchos han descalificado y han considerado fantasiosa y ficticia, y la han desechado por ello. Sin embargo, a diferencia de historias como El holandés errante, este relato del UB-65 tiene un componente de realidad que nos hace pensar que pudiera haber algo más. La historia de fantasmas pudiera tener un inicio histórico en un relato de alguien que lo vivió. Eso es lo que la hace tan fascinante. Esta historia paranormal tiene este componente verídico que se puede acreditar a través de los archivos del National Heritage de los Estados Unidos o los archivos de la Marina Imperial Alemana, en donde se registraban todos los minuciosos detalles. Incluso se sabe perfectamente quién era el capitán, algunos tripulantes, dónde fue fabricado. Es una información muy completa. Déjeme que comience a platicársela. El UB-65 comenzó a construirse en mayo de 1916. En ese año, la Marina Imperial Alemana ordena la construcción de una serie de pequeños submarinos denominados clase 3, costeros clase 3. Son muy pequeños, como le decía, apenas alcanzan unas 650 toneladas de peso. Su dotación de hombres es de 37. Así es que, para este aparato tan pequeño, era una tripulación muy numerosa, muy apretada. El barco comienza a construirse en los astilleros Vulcan, en Hamburgo, en el andén número 90. Fíjese usted qué datos tan interesantes. Durante los meses siguientes se construiría poco a poco aquella embarcación, y no sería puesta a flote sino hasta un año después, en junio de 1917, cuando comienza su rutina de pruebas. Entraría en comisionamiento para agosto de aquel mismo año de 1917 al mando del capitán lieutenant Martin Schell, un joven oficial de apenas 29 años, quien manejaría durante los siguientes meses el V-65 en una carrera relativamente exitosa. El barco realizaría varias actividades en dos principales flotillas, la flotilla 5, en la que estaría desde septiembre del 17 hasta abril del 18, y en la segunda flotilla en el sur de Inglaterra, en las aguas del sur de Inglaterra, entre abril del 18 y julio del 18. El submarino V-65 sería reportado como perdido en aquel julio de 1918, y la anotación en los registros de la Marina Imperial Alemana es que el barco se hunde como consecuencia, el submarino se hunde como consecuencia de una explosión accidental dentro del propio submarino. Esa es la historia que se tiene. El último dato que se ha recibido acerca del submarino es que el submarino norteamericano L2,
al mando del teniente Foster, quien llegaría a ser almirante Foster años después, había escuchado la explosión del V-65 y lo había registrado como hundimiento. Incluso en la bitácora del L-2 del submarino americano aparece descrito un encuentro con el V-65 en donde el capitán Foster, teniente en aquel entonces, relataba cómo había lanzado él su propio submarino para tratar de arrollar al V-65. Relataba haber escuchado una explosión, probablemente producto de un torpedo que había estallado. Esto se anotó en el diario de a bordo del 10 de julio de 1918 en el L-2 norteamericano. De ahí que los alemanes, al saber esto, hayan considerado que había sido una explosión accidental. Se declaró all hands lost, es decir, todas las manos perdidas, toda la tripulación muerta. No hubo ninguna noticia de sobrevivientes, no se volvió a saber nada más y se presume que el submarino se hundió en aquellas frías aguas, llevándose consigo toda su gente. Estos son los datos originales, los datos duros, la información que se tiene clara. Hay registros de cómo se construyó, las fechas en que se hizo la entrega, cuántas patrullas realizó. Este submarino fue relativamente exitoso porque en su corta trayectoria de vida, algo así como un año, realizó 6 patrullajes importantes, 6 misiones importantes, hundió 7 barcos, 6 civiles y 1 militar de origen inglés, portugués, danés, de diferentes nacionalidades, dejó daños importantes en otros 6 y finalmente desapareció. Las misiones como tal quedan claras. El pequeño submarino del capitán Martin Schell reportaba frecuentemente porque, teniendo únicamente capacidad para 10 torpedos, en cuanto disparaba aquello, tenía que volver a tierra y rendir informes. Así es que sí había forma de que informara frecuentemente lo que ocurría con su barco. Tenía bases en diferentes regiones europeas de la costa, en el Atlántico, así es que con frecuencia volvía a tierra. Era una necesidad. Este no era un patrullero de largo alcance, no era un submarino oceánico que podía viajar durante meses sin volver a puerto. El submarino del capitán Schell volvía frecuentemente. Teniendo en cuenta los reportes que existen en el Museo Imperial, para hundir un barco llegaba a utilizar entre 4 y 5 de sus torpedos. No eran como tal muy eficientes, hay que ser realistas. La mayoría de las veces estas armas no acertaban al blanco, pero cuando lo hacían, podían hundir un barco con relativa facilidad. La información que se tiene como tal, dura, verídica, confirmada, es esta, pero no pierda de vista que hay un dato muy reciente que le voy a platicar al final del programa. La otra historia, la historia paranormal, es una historia muy intrigante. La historia paranormal sale a la luz en los años 30, cuando un escritor británico relata algo que leyó en un panfleto. El escritor británico Hector Charles Bywater había sido espía, había sido militar, había sido asesor, había hecho muchas cosas en ese ámbito y había estado en los conflictos durante la Primera Guerra Mundial. En los años 30 publica una serie de relatos, entre los cuales está la historia del V-65. Él aseguraba haberlo leído en un panfleto de un tal Dr. Hedge, que a su vez lo había escuchado de un tripulante del submarino que había sobrevivido. Y había sobrevivido porque, antes de zarpar en su última patrulla, este marino había resultado herido o se había lastimado de alguna forma y no había podido ser embarcado, por lo cual tuvo oportunidad de contar lo que ahí había ocurrido. La historia trágica de este submarino comienza desde el propio tendido en el astillero. Al inicio, muy al inicio, en aquel año de 1916, en mayo de 1916, comienzan los problemas. Estando en el astillero, en el andén número 90, ocurre el primer accidente. Mientras están trabajando en el tendido de la quilla del submarino, repentinamente, una enorme viga de acero, que es trasladada por una grúa y que servirá para la parte medular de la embarcación, comienza a deslizarse.
Algunos obreros que están allí observan con horror cómo esa pesadísima viga de acero comienza a ladearse y empieza a resbalar de las cadenas que la sujetan hasta soltarse por completo y caer sobre dos obreros que se encuentran ahí trabajando desprevenidamente. Sin previo aviso, la pesada pieza metálica de varios metros de largo cae sobre de ellos. Uno de ellos muere en el momento, queda ahí, aplastado. El otro, sin embargo, queda atrapado debajo de la pesada viga, sin poder ser rescatado, dado que los demás, aun cuando intentan levantarle el peso, es excesivo. Las cadenas que han sujetado a aquellos se han soltado, por lo tanto toma algún tiempo poder bajarlas, volverla a enganchar y levantarla para rescatar al sujeto que está ahí atrapado. Mientras esto ocurre, el tipo grita pidiendo auxilio, se queja, hay lamentos, hay unos momentos de gran horror, hasta que finalmente es rescatado y trasladado a un hospital en donde momentos después fallece. Pero no hay tiempo que perder. La Armada Imperial requiere los submarinos, requiere el armamento y el andén número 90 no se va a detener. Sigue adelante. Tras una breve oración y un pequeño servicio, los obreros vuelven al trabajo y la construcción de aquel submarino continúa febrilmente. Para los meses siguientes va cobrando forma. Ha habido algunos percances por aquí y por allá, pero son cosas habituales de un taller de esta naturaleza, de un astillero. Hacia el mes de abril de 1917, casi un año después, el submarino ya se ve, ya tiene forma, ya está armado, ya está cerrado. Ha llegado el momento de hacer algunas pruebas. Un grupo de técnicos viene a encender los motores para probarlos. Ya está cerrado, ya es tiempo. Aquellos 3 hombres ingresan al compartimento de máquinas del submarino, que sigue estando en dique seco, está fuera del agua, y comienzan a hacer pruebas. Conforme arrancan los motores a diésel, no se percatan de un grave error. La tubería de salida de gases, que tiene una escotilla que se abre y se cierra conforme el navío aquel se sumerge o va en superficie, está cerrada. Sin percatarse de esto, en unos instantes el compartimento de máquinas comienza a saturarse de gases producto de la combustión. Aquellos hombres, al darse cuenta de la situación de peligro y que no hay ninguna escotilla abierta, habrían intentado escapar sin mucho éxito. Cuando se dan cuenta de que los gases ya los están dominando, es muy tarde. Instantes después, mueren asfixiados. 3 obreros están ahí tendidos. Cuando se dan cuenta de esto y logran abrir las escotillas, ventilar, los cuerpos siguen tibios, pero no hay nada más que hacer. Los 3 cadáveres son retirados. Seguirían adelante con las pruebas. No había tiempo que perder. Para mayo del año 1917, el submarino es puesto a flote. Es el momento de realizar algunas pruebas, de hacer operaciones y demás. Aquello parece funcionar bien. Cuando el submarino es entregado a la marina, se hacen las pruebas de mar, es decir, se saca al agua y se navega. Y entonces siguen ocurriendo cosas raras, según se relataría. En el primer viaje de prueba, el mar está en calma, es un día tranquilo y soleado, por lo que el capitán, que ya había sido asignado en ese momento, Martin Schell, se encuentra en la torre de mando afuera. Van navegando en superficie. Ordena a uno de sus hombres que vaya hacia el frente y revise las escotillas que estén todas cerradas, previo a la inmersión. Cuando este hombre se adelanta para hacerlo repentinamente, el submarino cabecea de forma dramática, provocando una especie de ola que arrastra a este marino y lo tira de la cubierta. El sujeto intenta sujetarse de lo que puede, pero navegando en superficie el submarino es rápido, así es que no tiene tiempo de agarrarse. Cuando los otros intentan rescatarlo de alguna forma, el marino ya está siendo arrastrado y es llevado hasta las propelas, las hélices que velozmente están girando y en cuestión de instantes lo trituran, dejando una estela de sangre detrás del submarino. Momentos después, el capitán da la orden de seguir adelante con la prueba. A pesar de haber perdido un hombre, tiene que cumplir
el objetivo, por lo que tajante ordena inmersión. Entonces el submarino es llevado bajo el agua. Todo va bastante bien. Se ordena una inmersión a 10 metros. Es una prueba habitual, es una prueba que cualquier submarinista ha hecho. Pero de pronto, cuando ya están por suspender, el capitán da la orden superficie. Es decir, saquen el barco a la superficie. Pero en lugar de hacer esto, repentinamente el V-65 comienza a hundirse, sin que nadie haga nada. Nadie ha movido ningún control para que se hunda. Según se narraba en aquellos documentos, el submarino cobró vida propia y comenzó a hundirse, hasta llegar al fondo, en donde quedó posado. Aquella gente comienza a intentar mover válvulas, jalar aquí, jalar allá, pero aquello no se mueve. Conforme pasan los minutos y se convierten en horas, el oxígeno se está agotando, se siente la pesadez y dentro de todos los diales y los medidores comienza a condensarse el agua, lo que significa que la saturación es grande y la respiración se hace difícil. Conforme aquello se hace más notorio, el capitán evalúa ordenar la evacuación, es decir, abrir una escotilla y que cada quien salga como pueda, pero ese es el último recurso. Estando a unos 40 metros de profundidad, muchos de los que intenten salir a la superficie morirán. Algunos ahogados, otros sufrirán estallamiento pulmonar, el cambio de presión les producirá embolias pulmonares y una serie de muertes horribles. Siguen intentándolo, pero aquello no se mueve. Se está agotando el tiempo cuando de pronto, sin previo aviso, el submarino comienza a subir suavemente hasta llegar a la superficie. Agotados, casi asfixiados, logran poner en marcha los motores y volver al puerto. El submarino es entonces revisado minuciosamente, palmo a palmo, para averiguar qué rayos había ocurrido. No encontraron nada. Un par de días después, una nueva prueba sale totalmente normal. Otra nueva prueba se hace otros días después y aquello funciona de maravilla. Se decide hacer una tercera prueba. Esta tercera prueba llega a una inmersión un poco más profunda y todo va muy bien. O por lo menos eso es lo que creen, porque nadie se ha dado cuenta que hay una pequeña filtración de una tubería que está dejando entrar agua en el compartimento de máquinas. Mientras están navegando bajo la superficie, repentinamente el contacto del agua de mar con las baterías eléctricas, la gran batería que hay debajo del submarino, al entrar en contacto produce una serie de gases altamente tóxicos que rápidamente saturan el ambiente de la sala de máquinas, quitándole la vida a 2 de los tripulantes. Logran sacarlo a la superficie y nuevamente se salva el resto de la tripulación. Al volver a puerto, los rumores son muy frecuentes. Los que bajan del submarino se quejan de que el barco está embrujado. Ha habido varias muertes. Aún así, el capitán Shell logra contener aquello y ordena silencio absoluto. La historia que se contó decía que el capitán ordenó que el que hablara fuera inmediatamente ejecutado. Así tajante. Llega el momento en el que se le comisiona para que participe en la 5ª flotilla. El objetivo es que navegue hacia la costa de Francia y realice la cacería de barcos. Las primeras misiones iniciarán inmediatamente, no hay tiempo que perder, y entonces se ordena armar el submarino. Llegan los torpedos y comienzan a descenderlos uno por uno, a introducirlos para ser colocados en los anaqueles. Cuando repentinamente uno de estos torpedos se suelta, cae, choca contra la cubierta y estalla en 1000 pedazos. A un lado de eso estaba el segundo oficial, o el oficial que estaba a cargo de la maniobra, el teniente Richter, que también ha sido llamado Ritter. El hecho es que está parado junto, la explosión literalmente lo desbarata, no queda nada de él. Aquella explosión además mata a varios de los marinos que están cerca, algunos son lanzados hasta 20 metros de distancia. El daño es enorme, hay un agujero sobre la cubierta, pero el submarino no está destruido. Afortunadamente el resto de las armas y de los torpedos que han sido colocados no ha estallado, pero ha causado la muerte de varios de los tripulantes, entre ellos el teniente Richter. El submarino es llevado de vuelta al andén, en donde tiene que ser reconstruido. La premura es enorme, urge.
Han perdido muchos navíos durante los días previos y requieren la embarcación. Pero no sería sino hasta varias semanas después que el submarino podría volver a navegar. Una vez en el mar, el capitán Shell comienza a maniobrar y logra los primeros aciertos. Navega bien, está a gusto, está contento, la tripulación está bastante animada con los éxitos que han obtenido. Hasta que de pronto, una de esas tardes, algo ocurre. Uno de los tripulantes baja de la torre de mando al exterior, esta parte que sobresale del agua, gritando, aterrorizado. Cuando el oficial al mando y el capitán Shell suben a ver de qué se trata, encuentran a otro de los vigías, aterrado. No se mueve, está paralizado del espanto, algo ha ocurrido. Aquel sujeto casi no puede hablar, pero el que ha bajado primero relata que estando de vigías han visto en la proa del submarino, de pie, a un oficial. No está vestido con el poncho impermeable ni con el chaquetón impermeable. Está vestido con su traje habitual, ahí, de pie. Cuando lo han observado piensan que alguno de los oficiales ha salido descuidadamente a cubierta, pero el clima no es bueno, hay una cierta ventisca, hay olas, el submarino se bambolea y aquel hombre no parece estar preparado para ello. Cuando uno de los vigías grita «¿Quién anda a bordo?», aquella figura se da la vuelta y ambos reconocen al teniente Richter, al que había muerto en la explosión, que se voltea, les mira y con la mano hace un ademán extraño que no pueden reconocer. Horrorizados, observan aquello hasta que repentinamente se difumina la imagen. El capitán ordena que ambos hombres sean enviados a una pequeña habitación en donde son encerrados hasta que se tranquilicen. Después da la orden tajante de que por ningún motivo tengan contacto y los amenaza con un juicio o incluso con él mismo dispararles si continúan divulgando rumores. Durante la patrulla, sin embargo, todo marcha bien y logran el objetivo. Al volver a puerto, aquellos dos hombres son enviados y sustituidos por otros dos. Pero las historias a bordo continúan. Uno de los oficiales de artillería, uno de los encargados de la sala de torpedos, relataría haber sido asediado por el difunto Richter. Cuando el capitán escucha esto, encolerizado, vuelve a amenazarlo, pero aquel hombre le dice que no puede ya. Han pasado varios días en los cuales, estando en su puesto, en la sala de torpedos, repentinamente se da cuenta que junto a él está el muerto, Richter, viéndolo, haciendo señas, señalando algo que no entiende qué es lo que le está diciendo. Horrorizado, aquel hombre le dice al capitán que por favor regresen a puerto, que quiere bajar. El capitán ordena que de ninguna manera y que si sigue con esto le pegará un tiro. Aquel hombre, sin pensarlo dos veces, sube a la torre de mando y salta fuera del submarino, perdiéndose en las oscuras aguas del Atlántico en una helada noche. No hay rastros de él. Se ordena seguir adelante. Cuando vuelven a puerto reportan un accidente. Se asigna un nuevo oficial y vuelven a la mar. Pero esta vez son los maquinistas los que aseguran estar siendo perseguidos por los fantasmas de los que murieron ahí dentro. Las apariciones que relatan son muy variadas. Haber visto a un hombre que está parado junto a las máquinas con el semblante gris, completamente gris. Otro relata haber visto a un hombre con un overol de un color diferente al de los marineros, que está parado junto a una máquina. Cuando se acerca a preguntar qué hace ahí o quién es, la imagen voltea a verlo, con los ojos saltones, con la cara embrutecida, que le mira fijamente y después se desvanece. La situación de pánico continúa hasta el punto en el que, al terminar la misión, es decir, cuando se agotan los torpedos, el capitán regresa al puerto y tras una breve plática, la tripulación completa es sustituida, o por lo menos una buena parte. Además de esto, se ordena que se haga una especie de bendición. Un capellán de la Marina acude a realizar una bendición y una especie de rito para que los marineros estén un poco más tranquilos. El capitán Shell agradece aquello, aunque reconoce que los marineros son supersticiosos. Esta situación ocurre en mayo del año 1918. Shell está asignado nuevamente a seguir los patrullajes, esta vez hacia el sur de Inglaterra.
En esta región hay tráfico frecuente de navíos mercantes y su misión es patrullar y hundir lo que se acerque. Y así lo hace. Se sabe que navega y que logra algunos éxitos. Las últimas noticias que se tienen acerca del V-65 por parte del alto mando de la Armada Imperial Alemana son de alrededor del 8 de junio. El siguiente reporte que se tiene, de acuerdo con la leyenda, es el del L-2 americano, un submarino de combate, quien relataba haber visto, navegando sobre la superficie, de forma penosa, ladeado y lentamente, al V-65. Según se describe en aquella leyenda, insisto, el capitán Foster del L-2, submarino americano, habría visto por el periscopio el submarino alemán navegando de esta forma extraña. A través del periscopio habría podido identificar el número V-65. Habría hecho una maniobra para enfilarse y poderlo hundir disparando un torpedo, y mientras hace esto, observa que en la proa va parado un oficial alemán, es decir, al frente, en la superficie del submarino, va un oficial alemán que parece indiferente a las condiciones climáticas y a la condición de su propio submarino, permanece estoico. Mientras el capitán Foster del L-2 se prepara para disparar, repentinamente el submarino estalla y se hunde rápidamente, siendo así el fin de la historia del V-65. Esta es la historia que contó el escritor británico Hector Charles Bywater en los años 30, supuestamente basada en algo que él leyó y que había sido contado por un marino. Ha habido mucha descalificación en ese sentido. La historia que le he contado es una de las versiones que hay. Se ha contado de 1000 formas diferentes. Hay quienes aseguran que hubo más muertos, que hubo menos muertos, que hubo más espantos. La historia original es más o menos esta. Se ha considerado por parte de los analistas que es falsa. Insisto, se ha considerado. Pero al igual que muchas otras historias de mar, esta tiene un toque muy particular. Primero, porque buena parte de lo que se relata es cierto. Sí, el submarino alemán fue construido en los astilleros en aquellas fechas, fue comisionado de las formas que se describe en la historia, realizó los hundimientos, hacía estos patrullajes. No es raro que hubiera habido muertos en un astillero en principios del siglo XX, pero tampoco se habría reportado y no estaría en los archivos de la Armada Imperial por una sencilla razón: ningún suceso que ocurriera dentro de los astilleros antes del comisionamiento y entrega del submarino habría quedado en los archivos de la Marina Imperial. Y muy probablemente mucho de lo que ahí sucediera jamás se haría público para evitar que se supiera del otro lado y se usara con fines publicitarios. Una vez que empezara en operación el submarino, los desastres que habrían ocurrido a bordo tampoco se habrían hecho públicos. Si se hubieran sabido, la maquinaria de propaganda británica la habría utilizado para demeritar el esfuerzo bélico alemán, para ridiculizarlo y hacer pensar que no servía y desmoralizar a sus propias tripulaciones. Así que sí, lo que haya ocurrido ahí podría haberse sabido en el alto mando porque el pequeño submarino volvía frecuentemente. Eso tiene sentido. Que hayan muerto al caer de la borda tampoco era raro. El submarino, como habrá podido usted ver en las fotos y ahora mismo en la foto que estamos proyectando, era una embarcación muy pequeña, con un perfil muy bajo, muy cercano al agua y una pequeña pasarela que estando húmeda habría sido resbalosa, estaba cubierta de madera. Así que caer al mar no era algo tan extraño. En cuanto a que la gente se desquiciara dentro de la embarcación, era también una situación que ocurría por varias razones. Primero, por el miedo. La gente, estando sumergida en una lata de sardinas, apretados, oyendo las explosiones de las cargas de profundidad alrededor, oyendo el paso de barcos que los estaban cazando, habrían llegado a puntos en los cuales perdían la razón y se podían desde suicidar, matar a otros, intentar salir del submarino en plena navegación, etc. Ese escenario no es extraño y pudo haber ocurrido. Que todo esto ocurriera en el mismo lugar, para quienes creemos en el mundo de lo paranormal, no es tan extraño, sobre todo si tomamos en cuenta las historias, por ejemplo, del Great Eastern, el barco maldito, que por ahí tenemos un video. Así que esa parte tiene sentido.
El hundimiento que fue descrito por el capitán del submarino americano es real, sí ocurrió. No exactamente de esa forma. El capitán norteamericano no describió en la bitácora de a bordo en ningún momento haber visto un fantasma en la proa del submarino. Es más, él no vio el submarino. Es más, la torre de mando del submarino alemán no tenía el número. Por lo tanto, no se vio. Él no pudo haber reportado eso. Pero él sí reportó, estando en plena navegación el 10 de julio de 1918, a unos meses de terminar la guerra, haberse encontrado con un submarino alemán en una posición dada que correspondía con la que se cree que tenía el V-65, haber escuchado una explosión, haber pensado que habían hundido a otro submarino alemán y haber él mismo enfilado su propio submarino contra el submarino alemán, es decir, intentó arrollar al submarino alemán que descendió precipitadamente hacia el fondo. Todo eso es real. Ahora le platico algo más. La historia ha ido avanzando con el paso de los años, la historia confirmada, y se descubre que el submarino V-65 no se perdió el 10 de julio, sino unos días después. Alrededor del 14 de julio de 1918, el V-65 torpedeó un barco de bandera portuguesa, el María José, y lo hundió. En esa misma zona. Después de eso no hay ninguna noticia. Hasta el año 2004. En el año 2004, un grupo de arqueólogos submarinos especialistas en identificación y localización de pecios de las Primera y Segunda Guerra Mundial, es decir, de naufragios de la Primera y Segunda Guerra Mundial, localizaron los restos de un submarino clase 3 de la Primera Guerra Mundial en la zona costera de Padstow, en la parte sur de Inglaterra. Los restos se encontraban a unos 50 y tantos metros de profundidad y mediante cámaras e inmersión profunda, es decir, buzos que se fueron al fondo, lograron identificar primero que ese era el V-65. Tenía la marca en las hélices, por el lado interior de la hélice estaba rotulado el nombre de cada submarino, su número de serie, fechas y demás. Lograron identificarlo positivamente. Ese era el V-65. Encontraron los restos del submarino. Pero encontraron también otros datos que eran extraños. Primero, el submarino como tal no presentaba daños exteriores que pudieran acreditar por qué se había hundido. Segundo, dos de las escotillas posteriores, en la parte de la popa, estaban abiertas, en un claro esbozo de que la tripulación había intentado escapar. Es decir, que estaban vivos. No habían sido hundidos por ningún submarino. Se habían hundido solos, pero no había habido ninguna explosión. Simplemente se fue al fondo. ¿Se acuerda usted del incidente? Cuando estaban en la primera prueba de inmersión, que el submarino se fue al fondo y no salía, pues lo cumplió. El submarino así fue como terminó. Algunos especialistas consideran que es probable que durante el incidente que tuvo con el L-2 americano, al sumergirse de forma precipitada para escapar de que este otro lo arrollara, habría dañado alguna parte interior que en los días posteriores terminó por descomponerse hasta causar la pérdida de la embarcación. No hubo sobreviviente alguno, no se recuperó ningún marino ahogado ni nada. Pero se reconoce que ahí estaba. Por lo que la historia oficial todavía tiene esta otra corroboración. Al encontrar los restos se dan cuenta que al final del día el submarino maldito cumplió su amenaza de acabar con toda su tripulación. Pero sigue siendo todavía peor, porque en el año 2015 ocurre un último incidente. El último incidente ocurre casi 100 años después de que se hundiera el submarino. Y es que uno de los mejores buzos de Inglaterra, Philip Dorbin, se sumerge. Es un veterano de 62 años, es un experto en buceo, se le consideraba uno de los mejores de Inglaterra. Se sumerge a echar un vistazo. El área donde se encuentra el V-65 ha sido considerada como un área reservada dentro de un protocolo internacional en donde estos naufragios son considerados como mausoleos, son lugares de cierta protección y se revisan periódicamente. Dorbin hace una inmersión. No es una inmersión de alto riesgo, son 50 y tantos metros. Es un buzo experto, permanece allá abajo un momento y de pronto
intenta subir a la superficie rápidamente. En el trayecto, la descompresión le provoca la muerte. Llega vivo a la superficie, pero agonizante. Llegar al hospital está inconsciente y no logran recuperarlo. Fallece por esta descompresión. ¿Qué fue lo que vio allá abajo? ¿Qué fue lo que lo motivó a querer salir precipitadamente, siendo un buzo experto que sabía que había que subir lentamente, con calma, con ciertos protocolos? ¿Qué lo motivó a querer salir de ahí rápidamente? ¿Qué vio? Es difícil saberlo, pero la última víctima del V-65 fallece en el año 2015. El submarino maldito es una historia que se cuenta mucho, pero es una de esas historias que, si bien hay un montón de babosadas y de mentiras que se cuentan en la internet, hay quienes lo ubican en el 2015, hay quienes dicen que era un submarino de la Segunda Guerra. Vamos, hay quienes ni siquiera saben en dónde está. La realidad es que hay datos históricos muy duros, muy claros, muy precisos, y hay una historia paranormal que tampoco se puede negar del todo y hace que este conjunto de cosas sea interesantísimo. Los restos están ahí y es una historia que vale la pena contar, ¿no cree usted? Aprovechamos para mandar muchos saludos a Enzo Moreno, que está en La Rioja, en Argentina. Kilo Whisky, de parte de Shio Aguilar, un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Marisol y César Valdivieso, les mandamos un fuerte abrazo. Ellos están en Perú y nos acompañan y nos da mucho gusto que nos escriban y que nos comenten. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ellos. Muchas gracias por su compañía. Buenas noches y que descansen en paz.